Se enamoró de un anciano por dinero, sin imaginar el giro que vendría después. Antes de abrir mi corazón y compartir este relato que me ha costado años procesar, les pido un pequeño favor: si estas historias resuenan con ustedes, si sienten que aprenden algo de la experiencia humana a través de mis palabras, por favor suscríbanse al canal y dejen su like. Es un gesto pequeño para ustedes, pero para nosotros significa poder seguir dando voz a lo que muchas veces se calla. Gracias por estar ahí. Todavía recuerdo el sonido exacto que hacía la cremallera de mi vestido de novia al subir. Era un sonido seco, definitivo, como el de una celda cerrándose. Me miraba en el espejo de aquel hotel de lujo y, honestamente, lo que veía no era una mujer enamorada, veía una inversión. Veía a una chica de 24 años, cansada de contar las monedas para pagar el alquiler, cansada de ver a su madre elegir entre comprar medicinas o comprar comida, que había decidido vender su futuro a cambio de paz mental. O al menos, eso es lo que yo creía que era la paz: no tener que mirar nunca más el precio de las cosas en el supermercado. Roberto tenía 68 años. Podría haber sido mi abuelo, pero era mi prometido, y no era un hombre desagradable. De hecho, era culto. Olía siempre a una mezcla de tabaco de pipa y madera antigua, y tenía esa seguridad aplastante que solo tienen los hombres que nunca han tenido que pedir permiso para nada en su vida. Cuando nos conocimos, yo era camarera en un restaurante del centro donde él solía almorzar solo. Al principio fueron propinas generosas, luego, conversaciones breves sobre mis estudios abandonados. Finalmente, la propuesta no fue una propuesta indecente, ni siquiera romántica. Fue una propuesta de negocios disfrazada de cortejo. Te mereces una vida mejor, y yo necesito compañía. No quiero morir solo en esa casa enorme, me dijo, y yo, con las deudas ahogándome, dije que sí. El día de la boda, la humillación no vino de gritos ni de escándalos. La humillación real es silenciosa, se esconde en las miradas. Mientras caminaba hacia el altar, podía sentir el peso de los ojos de sus amigos y familiares sobre mí. No veían a una novia, veían a una oportunista. Veían una etiqueta de precio pegada a mi frente. Escuché un susurro en la tercera fila: una mujer mayor con demasiadas joyas, o al menos es bonita, esperemos que le dure la paciencia. Me tragué el nudo en la garganta y sonreí. Esa sonrisa ensayada se convertiría en mi máscara durante los siguientes años. Roberto me tomó la mano en el altar. Su piel era suave, demasiado suave, casi como papel de arroz, con esas manchas de la edad que el dinero no puede borrar. Me apretó los dedos, no con cariño, sino con posesión. En ese momento, entendí la primera regla de mi nueva vida: yo ya no me pertenecía, era un objeto de lujo, como el reloj suizo que él llevaba en la muñeca o el coche importado que nos esperaba fuera. La recepción fue exquisita y dolorosamente fría. Me senté a su lado en la mesa principal, rígida, con miedo a usar el tenedor equivocado. Roberto, que había bebido un par de copas de vino de más, estaba eufórico. Pero su euforia no era compartida conmigo, era sobre mí. Se dedicó a presumirme ante sus socios como quien presume una adquisición reciente. Mira qué piel, Julián, le dijo a uno de sus abogados, pasando su mano por mi hombro desnudo. La juventud es el único tesoro que no se puede falsificar. Me sentí morir. Quise apartar su mano. Quise gritar que tenía un nombre, que estudiaba literatura antes de dejarlo todo, que tenía sueños. Pero el peso del anillo de diamantes en mi dedo anular pesaba toneladas. Ese anillo era un grillete. Julián, el abogado, me miró con una mezcla de lástima y morbo, y levantó su copa. Por la felicidad, dijo, haciendo una pausa intencional antes de la última palabra. Esa noche, cuando llegamos a su casa, ahora nuestra casa, la realidad me golpeó con fuerza. La mansión era impresionante. Sí,
techos altos, mármol frío, obras de arte que valían más de lo que mi familia ganaría en 10 vidas. Pero el silencio era aterrador. No era un hogar, era un museo. Roberto se aflojó la corbata y se dejó caer en su sillón de cuero favorito. Me miró de pie, en medio del salón, con mi vestido blanco todavía puesto. Ve a cambiarte, Lucía, me dijo, sin mirarme a los ojos, buscando algo en la televisión. Ponte algo más cómodo, y sírveme otro whisky. No hubo te amo, no hubo emoción por nuestra primera noche. Solo una orden doméstica dicha con un tono de voz tan casual que helaba la sangre. Subí las escaleras arrastrando la cola del vestido, sintiendo como cada escalón me alejaba más de la chica que yo era y me convertía en la esposa trofeo que había firmado ser. En el baño principal, mientras me quitaba el maquillaje, me miré al espejo otra vez. Mis ojos estaban rojos, pero no me permití llorar. Quería seguridad, me dije a mí misma, con rabia. Aquí la tienes, las facturas están pagadas. Tu madre tiene su tratamiento, cállate y cumple. Cuando bajé, con una bata de seda que él me había comprado semanas antes, lo encontré dormido en el sillón con el vaso en la mano. Parecía vulnerable, viejo, frágil. Por un segundo, sentí algo parecido a la compasión. Quizás él también estaba atrapado en su propio miedo a la soledad. Me acerqué para quitarle el vaso, y de repente, su mano se cerró sobre mi muñeca con una fuerza sorprendente. Abrió los ojos. No estaban nublados por el sueño, sino lúcidos y fríos. Nunca toques mis cosas sin permiso, susurró. Me soltó y se levantó para irse a su habitación. A su habitación, no a la nuestra, porque esa era otra cláusula del contrato tácito que yo no había leído. Él quería la imagen de una esposa joven, pero sus rutinas de viejo soltero eran sagradas. Dormiríamos separados. Esa noche, acostada en una cama gigante, con sábanas de hilo egipcio que se sentían frías contra mi piel, entendí que la pobreza económica es terrible, pero la pobreza emocional en una jaula de oro es una tortura lenta que te va consumiendo el alma, día tras día, y esto apenas estaba empezando. Los primeros meses fueron un curso intensivo de soledad acompañada. Roberto me daba una tarjeta de crédito sin límite, pero revisaba cada gasto al final del mes. No me prohibía salir, pero siempre preguntaba, ¿a dónde vas? ¿Y con quién? Con un tono que sugería que no valía la pena el esfuerzo. Poco a poco, dejé de ver a mis amigas. Me daba vergüenza que vieran mi coche nuevo y mi ropa de marca, sabiendo lo que había tenido que entregar a cambio. Me aislé. Mi mundo se redujo a esa casa inmensa, al servicio doméstico que me miraba con desconfianza. La señora Carmen, el ama de llaves, llevaba 30 años con él y me odiaba abiertamente, y a las cenas de negocios donde mi único trabajo era sonreír y no opinar. Sin embargo, algo empezó a cambiar cerca del 6.º mes. Roberto enfermó. No fue algo grave al principio, una gripe mal curada que se complicó con sus problemas respiratorios crónicos. Por primera vez, el hombre de hierro, el dueño de todo, necesitaba ayuda para cosas básicas, y yo, que pensaba que mi papel era solo decorativo, me encontré de repente siendo enfermera. Una tarde, mientras le ayudaba a incorporarse en la cama para tomar su medicina, me miró de una forma diferente. Ya no había esa arrogancia de poseedor, había miedo. ¿Por qué sigues aquí?, me preguntó, con la voz rota por la tos. Ya tienes las joyas. Podrías irte y venderlas. Me detuve con la cuchara del jarabe en el aire. La pregunta me descolocó. ¿Por qué seguía allí? ¿Por el dinero? Sí, claro, pero había algo más. Una extraña lealtad hacia ese hombre difícil que, en el fondo, era lo único que tenía ahora. Porque soy su esposa, Roberto, le contesté suavemente. Él soltó una risa amarga que terminó en un acceso de tos. Mi esposa, murmuró, pobre niña tonta, no tienes idea de en dónde te has metido, ¿verdad? No entendía a qué se refería en ese momento.
Pensé que era el delirio de la fiebre o su habitual cinismo. No sabía que esas palabras eran una advertencia. No sabía que Roberto guardaba secretos en esa casa. Secretos que iban mucho más allá de cuentas bancarias y testamentos. Secretos que estaban a punto de salir a la luz y que cambiarían la naturaleza de mi sacrificio para siempre. La verdadera historia no era sobre un viejo rico y una joven pobre. Eso era solo la superficie. Lo que estaba gestándose en las sombras de esa mansión era algo mucho más oscuro y complejo, y yo estaba caminando a ciegas hacia ello. La enfermedad de Roberto no duró una semana, se extendió como una mancha de humedad silenciosa que iba conquistando cada rincón de la casa. Aquella gripe mal curada resultó ser el principio de un declive físico que nadie, ni siquiera sus médicos más caros, había pronosticado tan rápido. De pronto, la mansión dejó de ser un museo para convertirse en un sanatorio de lujo. El olor a cera de muebles y madera antigua fue reemplazado por el aroma acre del alcohol, las gasas estériles y esa fragancia dulzona y nauseabunda que tienen los cuerpos cuando empiezan a fallar. Yo dejé de ser la esposa trofeo para convertirme en la sombra que deambulaba por los pasillos con bandejas de sopa y vasos de agua. Curiosamente, fue en ese periodo donde Carmen, el ama de llaves que tanto me despreciaba, empezó a cambiar su actitud. No es que se volviera amable, eso hubiera sido pedir demasiado, pero su desdén se transformó en una especie de tregua silenciosa. Me veía cambiarle los pañales a un hombre que días atrás me trataba como un objeto, me veía limpiar su vómito sin hacer muecas de asco, y supongo que eso le descuadró los esquemas. Ella esperaba que yo huyera con las joyas a la primera señal de problemas. Al quedarme, me gané no su respeto, pero sí su complicidad. Una tarde de martes, llovía con fuerza contra los ventanales del dormitorio principal. Roberto dormía, sedado por los analgésicos. Su respiración era un silbido irregular que llenaba la habitación. Yo estaba sentada en el sillón, leyendo un libro que llevaba 3 días en la misma página, cuando lo escuché hablar. «No dejes que entre», susurró, con los ojos cerrados y el ceño fruncido, atrapado en una pesadilla. «No le des nada, Ana, no se lo merece». Me acerqué a la cama, le pasé un paño húmedo por la frente. «Roberto, soy yo, Lucía, estás soñando». Él abrió los ojos de golpe, no me miraba a mí, miraba a través de mí, hacia un pasado que yo desconocía. Me agarró la muñeca con esa fuerza huesuda que me lastimaba. Escondí la llave. «Ana, él nunca la encontrará, que se pudra». Luego, volvió a cerrar los ojos y se hundió en el sueño químico. Me quedé helada. Ana sabía que su primera esposa había muerto hacía 20 años, una mujer de la que apenas había fotos en la casa, pero ¿quién era él? ¿A quién le negaba la entrada con tanto odio, incluso en sueños? La curiosidad, mezclada con el aburrimiento y el encierro, es peligrosa. Al día siguiente, aproveché que el médico estaba examinándolo para escabullirme hacia su despacho. Esa habitación siempre había estado prohibida para mí. Ahí es donde se hace el dinero, Lucía, y tú solo sabes gastarlo, me había dicho una vez con una sonrisa condescendiente, pero ahora, la puerta estaba entreabierta. Entré, el despacho olía a tabaco frío y a cuero, las paredes estaban forradas de libros legales y enciclopedias que nadie había abierto en décadas. Me acerqué a su escritorio masivo de caoba, estaba ordenado de forma maníaca, no había ni un papel fuera de lugar. Empecé a abrir los cajones. Nada, suministros de oficina, chequeras antiguas, bolígrafos de plata. Entonces recordé sus palabras en el delirio, escondí la llave, busqué debajo de los cajones, palpé la madera. Nada, miré la estantería detrás del escritorio. Había una pequeña caja fuerte empotrada, pero yo no sabía la combinación. Me sentí estúpida, estaba jugando a los detectives en mi propia casa. Iba a salir, derrotada, cuando vi algo que no encajaba. En una de las estanterías altas, entre 2 tomos gruesos de historia del arte,
sobresalía apenas la esquina de un sobre amarillo. Era el único elemento que rompía la simetría perfecta de la biblioteca. Acerqué una silla, me subí y tiré del sobre. Cayó pesado en mis manos. No contenía dinero, contenía cartas, docenas de ellas, todas abiertas, todas manoseadas, con el papel arrugado como si hubieran sido leídas y apretadas con rabia 1000 veces. Me senté en el suelo, con el corazón latiéndome en la garganta, y saqué la primera. La fecha era de hacía 15 años. Papá, sé que no quieres saber de mí, sé que Ana murió pensando que yo era el culpable, pero tienes que escucharme. No fui yo, necesito ayuda, estoy solo. La firma era un garabato, Daniel. Leí otra, de 5 años después. No quiero tu dinero, solo quiero que me mires a la cara una vez más. Tienes un nieto, se llama Leo, tiene tus ojos. No le niegues a él lo que me negaste a mí. Y otra más reciente, de apenas 6 meses antes de nuestra boda. Me he enterado de que te vas a casar. Otra víctima para tu colección. Espero que ella sea más lista que mamá. Si no me das lo que me corresponde por la herencia de mamá, voy a ir. Y esta vez no voy a llamar a la puerta. Se me cayó el alma a los pies. Roberto me había dicho que no tenía hijos, que era un hombre solo en el mundo. Me había mentido en la cara con la misma facilidad con la que pedía un café. Tenía un hijo al que odiaba, un hijo que parecía desesperado y peligroso a la vez, y un nieto. De repente, la puerta del despacho se abrió, di un respingo y escondí las cartas detrás de mi espalda, como una niña traviesa. Era Carmen. La mujer se quedó parada en el umbral, con su uniforme impecable y esa expresión indescifrable de siempre. Miró el hueco en la estantería, miró mis manos escondidas. Luego me miró a los ojos. Esperé el regaño, esperé que fuera corriendo a chivarse a Roberto, pero Carmen hizo algo que nunca había hecho. Cerró la puerta del despacho suavemente y echó el cerrojo. Sabía que tarde o temprano las encontraría. Señora, dijo en voz baja, acercándose a mí. No había hostilidad en su voz, sino una especie de cansancio antiguo. El señor Roberto es muy bueno guardando dinero, pero muy malo guardando rencor. El rencor siempre se le sale por las costuras. ¿Quién es Daniel?, pregunté, poniéndome de pie, temblando. Carmen suspiró y se alisó el delantal. Es su hijo, el único. El señor lo borró de su vida cuando la señora Ana murió. Hubo un accidente, un incendio en la casa de campo. La señora Ana no salió. El señor Roberto culpó al muchacho. Dijo que fue su negligencia, sus drogas. Lo echó a la calle con lo puesto el día del funeral. ¿Y fue culpa de él?, pregunté. Carmen me miró fijamente, y por primera vez sexta miedo en sus ojos. Nadie sabe lo que pasó realmente en esa casa de campo, señora. Solo estaban ellos 3. Pero le diré algo. Daniel no era un santo. Pero el señor Roberto siempre ha sabido escribir la historia a su conveniencia. Un escalofrío me recorrió la espalda. En la última carta, Daniel amenaza con venir. Susurré. Daniel ha intentado venir muchas veces, dijo Carmen, bajando aún más la voz. Pero el señor tiene seguridad, tiene abogados, tiene jueces comprados. Daniel nunca ha podido acercarse a menos de 100 metros. Hasta ahora. ¿Qué quiere decir con hasta ahora? Carmen señaló hacia la ventana, hacia el jardín trasero que daba al muro perimetral de la finca. Desde que el señor cayó en cama, la seguridad se ha relajado. He visto un coche aparcado al final de la calle 3 veces esta semana, un sedán viejo, gris. Y ayer sonó el teléfono de la cocina. Cuando contesté, nadie habló, pero se escuchaba la respiración de alguien. Y de fondo, la risa de un niño. Me quedé paralizada. La jaula de oro en la que yo vivía, esa que yo creía que me protegía del mundo exterior, de repente se sintió hecha de cristal, frágil, a punto de romperse. ¿Por qué me cuenta esto ahora, Carmen?, le pregunté. Usted me odia, piensa que soy una cazafortunas. Carmen me miró con una mueca triste. Lo pienso. Usted se vendió, niña.
pero nadie merece estar en medio del fuego cruzado entre un padre y un hijo que se odian a muerte. Si Daniel entra aquí, no va a preguntar quién es usted. Solo verá que usted lleva el anillo que pertenecía a su madre. Miré mi mano, el diamante brillaba, inocente y frío. Ese anillo era de Ana. Roberto me había puesto en el dedo el anillo de una muerta, y con él, me había puesto una diana en el pecho. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa me parecía un paso, cada sombra en el jardín me parecía la silueta de un hombre resentido. Roberto dormía en su habitación, ajeno a todo, protegido por su propia demencia y sus medicinas. Yo estaba sola en el salón, con una taza de té fría en las manos, mirando hacia la oscuridad del jardín. Fue entonces cuando lo vi. Las luces del jardín estaban apagadas, pero la luna llena iluminaba el borde de la piscina. Había alguien allí. No era un jardinero, no era seguridad, era un hombre joven, con una capucha puesta, parado completamente inmóvil, mirando hacia la casa. Mirando directamente hacia la ventana donde yo estaba. Mi respiración se detuvo, no se movió para esconderse, levantó la mano lentamente y me saludó, un saludo macabro, lento. Luego, señaló hacia arriba, hacia la habitación de Roberto. El teléfono de la casa empezó a sonar en ese preciso instante. Eran las 3 de la mañana. El sonido estridente rompió el silencio como un disparo. Drin, drin, drin. Nadie llamaba a esa hora, nadie bueno. Me quedé mirando el teléfono y luego a la figura en el jardín. Sabía, con una certeza absoluta y aterradora, que la historia de mi matrimonio acababa de terminar y que la historia de mi supervivencia acababa de empezar. El teléfono seguía sonando, un grito eléctrico en la oscuridad de la casa. 3 de la mañana, miré al hombre en el jardín, esa silueta encapuchada bajo la lluvia, y luego al auricular. Con la mano temblando, descolgué. No dije nada, solo escuché. No cuelgues, Lucía. La voz al otro lado no era amenazante, era una voz cansada, grave, con la misma cadencia arrastrada que tenía Roberto cuando estaba sobrio. Soy Daniel, abre la puerta de la cocina, por favor, o tendré que romper el cristal, y eso despertará a mi padre. Ninguno de los dos quiere eso. Hubo un silencio, luego añadió, con una frialdad que me erizó la piel, sé que estás sola. Carmen se fue a dormir a su casa hoy. Abre, colgué. El corazón me golpeaba las costillas como un pájaro atrapado. Miré hacia las escaleras. Roberto seguía profundamente dormido, sedado por la morfina que yo misma le había administrado a las 10. Si despertaba y encontraba a su hijo desterrado en la casa, llamaría a la policía y mi vida de seguridad se acabaría. Pero si Daniel rompía una ventana, el resultado sería el mismo. Estaba entre la espada y la pared. Bajé a la cocina. Mis pies descalzos sobre el mármol helado eran lo único que me mantenía conectada a la realidad. Giré la llave de la puerta de servicio. El clic del cerrojo sonó como un disparo en el silencio de la madrugada. La puerta se abrió y entró una ráfaga de viento húmedo y olor a tierra mojada. Daniel entró. Se quitó la capucha. No era el monstruo que yo había imaginado. Era un hombre de unos 40 años, empapado, con el pelo pegado a la frente y unos vaqueros desgastados. Lo que más me impactó fueron sus ojos, eran idénticos a los de Roberto, el mismo color acero, la misma forma almendrada, pero donde en Roberto había arrogancia, en Daniel había una tristeza infinita, abismal. No llevaba armas, llevaba una carpeta de plástico bajo el brazo, protegiéndola de la lluvia como si fuera un bebé. Gracias, dijo, secándose la cara con la manga. ¿Tienes agua? Me quedé paralizada junto a la encimera. Él se sirvió un vaso de agua del grifo y bebió con ansia. Luego se apoyó en la mesa y me miró. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, deteniéndose en mi bata de seda y en el anillo de su madre en mi dedo. Te queda grande, dijo suavemente. El anillo. Mamá tenía los dedos más hinchados por la artritis. Él nunca te lo ha dicho, ¿verdad? ¿A qué has venido? Logré preguntar, con la voz apenas un hilo.
Si quieres dinero, la caja fuerte está cerrada. Daniel soltó una risa seca, sin humor. Dinero, negó con la cabeza. Lucía, ¿verdad? Lucía, tienes 24 años. Eres bonita, podrías haber sido cualquier cosa. ¿Por qué te vendiste tan barato? Yo no me vendí, dije, sintiendo el rubor de la vergüenza subirme por el cuello. La humillación volvía, esta vez en forma de lástima ajena. Claro que sí, todos tenemos un precio. El mío fue mi silencio, el tuyo fue tu juventud. Daniel tiró la carpeta sobre la mesa. ¿Sabes qué es esto? Es el historial médico de mi padre, el real, no el que te enseña a ti. Me acerqué, dudando. Él tiene problemas respiratorios. Empecé, tiene cáncer de páncreas. Lucía, desde hace 2 años, mucho antes de conocerte en ese restaurante. Daniel abrió la carpeta y señaló unas fechas. Él sabía que se moría. Sabía que iba a necesitar a alguien que le limpiara el culo y le aguantara los gritos cuando el dolor fuera insoportable. Pero las enfermeras cuestan dinero y, lo más importante, las enfermeras pueden renunciar. Una esposa atada por un contrato prenupcial y la promesa de una herencia, esa no se va. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Me agarré al borde de la mesa. Me dijo que era una gripe mal curada. Te mintió. ¿Cómo le mintió a mi madre? Daniel se acercó un paso. Su voz bajó de tono, volviéndose urgente. El incendio no fue un accidente. Lucía, mamá quería divorciarse. Quería la mitad de todo. Esa noche, alguien cambió los cerrojos de las puertas traseras. Yo llegué tarde. Solo pude ver cómo se quemaba la casa de invitados con ella dentro. Él dijo que yo estaba drogado, que dejé un cigarrillo encendido. Tenía dinero, tenía al juez, tenía la prensa. Yo perdí todo. Él se quedó con el seguro y con la libertad. Me tapé la boca con la mano. Las lágrimas empezaron a brotar, calientes y rápidas. Estaba viviendo con un monstruo. No. Estaba cuidando a un monstruo para que tuviera una muerte plácida. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Sollocé. Porque la historia se repite, dijo Daniel, mirándome fijamente. Él no te va a dejar nada. Lucía, he visto borradores de su Nuevo Testamento. Lo cambia cada semana. Su plan final es donarlo todo a una fundación con su nombre para limpiar su conciencia y dejarte a ti con las deudas de la casa y los impuestos. Te está usando hasta el último aliento. En ese momento, un ruido sordo vino del piso de arriba, como algo pesado cayendo al suelo. Los dos nos congelamos. Está despierto, susurró Daniel. Sin pensarlo, corrimos hacia las escaleras. El instinto de enfermera pudo más que el miedo. Subí los escalones de 2 en 2, con Daniel detrás de mí. Llegamos a la puerta del dormitorio principal. Estaba abierta. La lámpara de la mesilla estaba encendida. Roberto no estaba en la cama. Estaba en el suelo, arrastrándose, intentando llegar al botón de pánico que tenía instalado junto al cabecero. Su rostro estaba gris, sudoroso, una máscara de dolor y odio puro. Al vernos entrar, se detuvo. Se apoyó en los codos y nos miró. No había sorpresa en sus ojos. Había triunfo. Sabía que vendrías. Rata, graznó Roberto, mirando a su hijo. Luego me miró a mí, y su expresión cambió a una de falsa decepción teatral. Y tú, traidora, le abriste la puerta. Roberto, déjame ayudarte, dije, dando un paso hacia él. Pero Daniel me detuvo del brazo. No lo toques, dijo Daniel. Míralo, mira lo que tiene en la otra mano. Miré. Roberto tenía su teléfono móvil agarrado con fuerza. La pantalla estaba iluminada. Estaba grabando una nota de voz. Mi hijo ha entrado, y mi esposa le ha ayudado. Están aquí para matarme. Si amanezco muerto, fueron ellos. Roberto soltó el botón de grabar y sonrió, enseñando los dientes manchados de sangre. Enviado a mi abogado y a la policía. El aire salió de mis pulmones. Era una trampa. Todo este tiempo, su enfermedad, su debilidad aparente, su mente seguía siendo una trampa de acero. Nadie te va a matar,
viejo loco, dijo Daniel, aunque su voz temblaba. Solo venía a decirte que sé lo del testamento, y que no te tengo miedo. Roberto soltó una carcajada que terminó en un espasmo de tos terrible. Escupió flema en la alfombra persa. Deberías tenerlo. ¿Y tú? Querida Lucía, me señaló con un dedo huesudo y tembloroso. Tú acabas de perder tu premio. A menos. Se detuvo, respirando con dificultad. El silencio en la habitación era espeso, asfixiante. La lluvia golpeaba la ventana como si quisiera entrar a ver el espectáculo. A menos que, ¿qué? Pregunté, sintiendo que estaba a punto de vomitar. Roberto me miró con una lucidez terrorífica. A menos que saques a este intruso de mi casa ahora mismo, y testifiques mañana que entró a robar y me agredió. Si lo haces, te firmo el cheque ahora mismo. Si no, te hundes con él. Serás la cómplice de un parricidio. Miré a Daniel, miré a Roberto. El viejo moribundo en el suelo tenía el poder de destruirme con una sola mentira. Daniel me miraba suplicante, no por él, sino por la verdad. Él mató a mamá. Lucía, no dejes que te compre, susurró Daniel. Pero yo miré la mansión. Pensé en las facturas de mi madre en el hospital. Pensé en volver a ser camarera, en la cárcel, en el escándalo. El miedo es un motor muy potente, más que la moral. Di un paso hacia atrás, alejándome de Daniel. Roberto, empecé, con la voz rota, si lo hago. ¿Me firmarás el documento? Daniel me miró con horror. Lucía, no. Roberto sonrió desde el suelo, como una gárgola satisfecha. Esa es mi chica, sabía que eras lista, pero entonces, vi algo en la mesilla de noche, junto al frasco de pastillas. Era un papel arrugado, una carta a medio escribir con la letra temblorosa de Roberto, y pude leer el encabezado, porque la lámpara lo iluminaba perfectamente. Para cuando lean esto, mi esposa habrá cumplido su función. Asegúrense de que no reciba nada. La incompetencia se paga. Me quedé helada. No importaba lo que hiciera. No importaba si traicionaba a Daniel o no. Yo ya estaba sentenciada. Roberto nunca tuvo intención de dejarme nada. Yo era solo un juguete desechable para sus últimos días. La humillación final. No era socia, no era esposa, era la víctima de una broma macabra. Una calma extraña se apoderó de mí. Miré a Roberto a los ojos. Ya no veía a mi esposo, ni a mi jefe. Veía a un hombre patético muriendo en su propio veneno. No, dije. La sonrisa de Roberto se borró. ¿Qué has dicho? Me agaché. Pero no para ayudarlo. Me agaché para ponerme a la altura de sus ojos. Dije que no, no voy a llamar a nadie, y no voy a echar a Daniel. Roberto intentó levantar el teléfono de nuevo, pero sus manos fallaron. El aparato resbaló por la alfombra. Intentó gritar, pero solo salió un gorgoteo. El esfuerzo de la maldad había agotado sus últimas reservas. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se arqueó en una convulsión violenta. «Papá», gritó Daniel, instintivamente, corriendo hacia él. «Espera», le grité, agarrándolo de la camiseta. «No lo toques. Si muere ahora y tus huellas están en él, su grabación será verdad». Nos quedamos ahí, parados, viendo cómo el hombre que había controlado nuestras vidas luchaba por una bocanada de aire que no llegaba. La máquina se había roto, y nosotros éramos los únicos testigos de su final. Pero lo que no sabíamos era que Roberto, incluso en la muerte, tenía un último as bajo la manga, un secreto escondido en esa misma habitación que convertiría nuestra libertad en una nueva prisión. El último suspiro de Roberto no fue cinematográfico, no hubo palabras finales, ni maldiciones, ni una lágrima de arrepentimiento, fue solo un sonido húmedo, como si una cañería vieja se vaciara por última vez, seguido de un silencio absoluto que pesaba más que los muebles de caoba que nos rodeaban. Sus ojos quedaron abiertos, fijos en el techo, con esa expresión de sorpresa congelada que tienen los que creen que van a vivir para siempre y se dan cuenta, demasiado tarde, de que la biología no acepta sobornos. Daniel y yo nos quedamos inmóviles, como dos estatuas de sal,
con el sonido de la lluvia golpeando los cristales como único testigo. Mi respiración era errática. Miré mis manos. Temblaban tanto que tuve que entrelazarlas para que pararan. ¿Está? Empezó Daniel, pero no pudo terminar la frase. Me acerqué. No quería tocarlo, pero tenía que hacerlo. Puse 2 dedos sobre su cuello, donde la piel era fina y fría. Nada, ni un latido. El tirano había caído. Se acabó, susurré. Daniel se dejó caer sentado en la alfombra, lejos del cuerpo, llevándose las manos a la cabeza. Se acabó, repitió, y luego me miró con pánico. La grabación, el mensaje de voz. Corrí hacia el teléfono que había caído al suelo. La pantalla seguía encendida. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Si ese audio había llegado al abogado, nuestra inacción se interpretaría como asesinato. Miré la aplicación de mensajería. Había un icono girando, un círculo de carga infinito, y al lado, un triángulo rojo. Error de envío, sin conexión. La tormenta, la bendita tormenta había cortado la señal Wi-Fi en el momento exacto. Solté el aire que había estado conteniendo. Borré el mensaje, borré el historial. Rompí el teléfono contra el borde de la mesita de noche, asegurándome de que pareciera que había caído durante su ataque. No se envió, dije, sintiendo una mezcla de alivio y náuseas. Estamos a salvo. No, dijo Daniel, su voz helada. No lo estamos. Mira ahí. Siguió con el dedo hacia la esquina superior de la habitación, justo encima del armario vestidor, camuflada entre las molduras del techo. Una pequeña luz roja parpadeaba rítmicamente. Una cámara. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Roberto, en su paranoia infinita, en su desconfianza patológica, había instalado un sistema de vigilancia en su propio dormitorio. Nos ha grabado, dijo Daniel, poniéndose de pie, pálido como un fantasma. Ha grabado cómo entramos, ha grabado cómo discutimos, y ha grabado cómo nos quedamos parados viendo cómo se asfixiaba sin llamar al 112. Eso es omisión de socorro, Lucía. En un juicio, con los abogados que él tiene pagados, eso es homicidio imprudente. Nos van a destrozar. Ese era su último as bajo la manga. Incluso muerto, Roberto nos tenía atrapados. Si llamábamos a la policía ahora, encontrarían las grabaciones. Si no llamábamos y manipulábamos la escena, y nos descubrían, iríamos a la cárcel de por vida. Miré a Daniel, miré el cuerpo de mi esposo, y en ese instante, la chica asustada que había entrado en esa casa meses atrás terminó de morir. Nació alguien más fría, alguien dispuesta a sobrevivir. ¿Sabes dónde está el grabador? Le pregunté a Daniel. En el despacho, en el servidor privado. Sé dónde lo guarda porque yo instalé el sistema original hace 15 años, antes de que me echara. Ve, ordené, ve y borra todo. Formatea los discos. Quema la unidad si hace falta. Yo me quedo aquí. ¿Y qué vas a hacer tú? Voy a ser la viuda, dije, alisándome la bata de seda. Voy a empezar a gritar. Daniel corrió hacia el despacho. Yo esperé 10 segundos eternos. Me desordené el pelo, me pellizqué las mejillas hasta que me dolieron para provocar el llanto, y entonces, salí al pasillo y grité con todas mis fuerzas, despertando a Carmen, que dormía en el ala de servicio al otro lado del jardín, despertando a los fantasmas de esa casa maldita. Las siguientes horas fueron un borrón de luces azules, sirenas y preguntas. La policía llegó, los paramédicos certificaron la muerte. Causas naturales, dijeron. Un fallo cardíaco masivo complicado por su condición oncológica. Nadie cuestionó a la joven esposa llorosa que temblaba en el sofá. Nadie cuestionó al hijo pródigo que, supuestamente, había llegado minutos después de que su padre falleciera para intentar reconciliarse. Carmen nos miraba desde la cocina. Sabía que Daniel había estado ahí antes. Sabía que algo no encajaba, pero cuando crucé mi mirada con la suya, vi que ella también estaba cansada de Roberto, cansada de la maldad,
Bajó la vista y siguió preparando café para los oficiales. Su silencio fue su regalo de despedida. El sistema de cámaras fue encontrado averiado por una subida de tensión debido a la tormenta. Daniel había hecho bien su trabajo. El testamento se leyó 2 semanas después. Roberto no tuvo tiempo de cambiarlo. La nota que había escrito en su lecho de muerte, la que decía que me dejaba sin nada, desapareció esa misma noche en mi bolsillo y terminó en la chimenea. El testamento vigente, redactado hacía 6 meses, me dejaba como heredera universal del 80% de sus bienes, y el resto a fundaciones benéficas. A Daniel, nada, ni un centavo. Legalmente, yo era rica, asquerosamente rica, pero la victoria tenía un sabor a ceniza. 6 meses han pasado desde esa noche. Vendí la mansión, no podía dormir ahí. Cada rincón olía a él. Cada sombra parecía esconder una cámara. Me mudé a un apartamento en la ciudad, luminoso, sin mármol, sin historia. Me reuní con Daniel una sola vez después del funeral. Fue en una cafetería ruidosa, lejos de nuestro antiguo mundo. Le entregué un cheque, la mitad exacta de todo lo que heredé. No era caridad. Era el precio de nuestro silencio, era devolverle lo que su madre hubiera querido que tuviera. Él tomó el sobre, pero no sonrió. Tenía ojeras profundas. ¿Duermes bien, Lucía?, me preguntó. No, admití. ¿Y tú? Tampoco. No dijimos nada más. No había nada que celebrar. Nos habíamos librado del monstruo. Sí, pero para hacerlo tuvimos que dejar que una parte de nuestra humanidad muriera en esa alfombra persa. Nos habíamos convertido en cómplices de un secreto oscuro. La libertad que compramos esa noche es nuestra nueva jaula. A veces, cuando camino por la calle y veo a una pareja perfecta, el mayor, ella joven y hermosa, me pregunto qué historias de terror se esconden detrás de sus sonrisas ensayadas. Me toco el dedo anular, donde ya no llevo ningún anillo, y siento el peso fantasma del diamante. El dinero paga las facturas, sí, compra ropa, viajes y seguridad, pero no compra el olvido, y cada vez que cierro los ojos, veo esa luz roja parpadeando en la oscuridad, recordándome que siempre hay alguien observando nuestros pecados. Gracias por leerme, y por no juzgarme, o al menos, por no hacerlo en voz alta. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.